Si menciono Aries, probablemente piensen en el signo del zodiaco. Es comprensible. Probablemente es la primera imagen que viene a la mente al usar este término. Pero Aries también puede significar el famoso instrumento de asedio introducido por los antiguos romanos y que ha perdurado a través del tiempo, incluso durante la Edad Media y el Renacimiento. Un sistema para derribar las fortificaciones enemigas o derribar las puertas de las fortificaciones enemigas y lograr entrar en las fortalezas. Aries, sin hacer publicidad, también es una conocida marca de electrodomésticos italianos, y Aries ha estado presente por más de 20 años. También es el nombre elegido para el último, en orden de tiempo, de los tanques de batalla principal, es decir, los tanques de combate principales del ejército italiano. Se llama Aries, que en la historia militar italiana, desde 1861, recuerda principalmente a la 132. División de Infantería Carista, una división blindada, que nace en 1939. Muere a finales de 1942 después de haber escrito páginas de historia que permanecerán indelebles y que han atravesado los tiempos, incluso a través de la Edad Media y el Renacimiento. Un sistema para derribar las fortificaciones enemigas o derribar las puertas de las fortificaciones enemigas. El mariscal Erwin Rommel, en sus memorias, siempre ha definido a los soldados, los tanquistas, los bersaglieri del ariete, como ejemplos absolutos de soldados con el ariete. Perdimos a nuestros camaradas italianos más viejos, de los cuales, hay que reconocerlo, siempre exigimos más de lo que eran capaces de hacer con su mal armamento. Así escribió Rommel en sus propias memorias. Y hay que darle la razón al gran general alemán. El ariete ha sido durante muchos años la fiel compañera del desierto, pero aún más ha sido la fiel compañera del Deutsche Afrika Korps, luego del Panzerarmee. África ha representado la punta de lanza del Regio Ejército en África del Norte. También ha sido la compañera ideal de tantas batallas, desde el fondo de Cirenaica hasta llegar a Oued el Alamein. ¿Cómo nace el arma acorazada en el ejército real? ¿Dónde habría terminado su historia? Mientras otros estados piensan en la Unión Soviética y la Alemania nazi, nosotros lo hacemos desde hace tiempo. Colaboraban, incluso en secreto, para desarrollar lo que sería el arma dominante en los campos de batalla terrestres, es decir, el tanque. Me refiero a otros lugares como Francia y Gran Bretaña. Desde los años 20, y especialmente los 30, se desarrollaron doctrinas diferentes, comenzando con el carro de combate, que habría sido el preferido por los británicos. Pero también el carro de infantería, es decir, un tanque destinado a acompañar el papel de la infantería y no a actuar de manera independiente. A diferencia, por ejemplo, del carro de combate que necesitaba trabajar rápidamente, golpear al adversario rápidamente y luego retirarse. En Italia, la doctrina militar italiana, después de la Gran Guerra, permaneció anclada durante mucho, de hecho demasiado tiempo, precisamente a los conceptos de la Gran Guerra. Una guerra defensiva para llevar a cabo en trincheras, con un enorme gasto de energía, prestando mucha atención a la artillería, pero también al ingenio, y una confianza, a veces excesiva, en la infantería a pie. ¿Cuándo debe intervenir el ejército real? En los años 30, comenzando con la guerra en Etiopía, luego pasando a la intervención en España, hasta la invasión de Albania, la fatería juega un papel central, de hecho, como protagonista absoluta. Y es un periodo, mediados de los años 30, en el que en realidad los tanques ya comienzan a hacerse notar. Los propios italianos en España se dan cuenta, teniendo que enfrentar los tanques de la serie tanque rápido que llegan desde la Unión Soviética. Los tanques proporcionados al cuerpo de tropas voluntarias serán rebautizados como cajas de sardinas, porque no son verdaderos tanques, son tanquetes. Son vehículos oruga muy ligeros, blindados solo para la infantería, que sirven esencialmente como exploradores rápidos. Las capacidades de combate son extremadamente limitadas, casi nulas. Este es el grave problema del ejército real frente a una guerra moderna. No está actualizado. Faltan los medios, faltan las doctrinas, faltan los medios, porque los mismos medios blindados son anticuados. Se consideran solo como elementos de rápida ruptura o de reconocimiento siempre rápido. Faltan camiones para transportar a las tropas que todavía tienen que moverse a pie, o usar medios de tracción animal para los suministros y no solo eso.
Por otro lado, vemos ejércitos, el alemán en primer lugar, pero el soviético, luego el inglés, que se están equipando cada vez más, en términos de motorización y blindaje, y posteriormente mecanización. La Segunda Guerra Mundial inició el 1 de septiembre de 1939. El Regio Ejército está obviamente despreparado. Es una de las razones que llevan a Mussolini a rechazar la posibilidad, al menos al principio, de entrar en guerra. El Estado Mayor del Ejército afirma que el Regio Ejército no está listo. La Regia Aeronáutica se basa aún en gran parte en biplanos para la caza, pensando que todavía están al día. Se verá en los primeros meses de guerra que el cálculo estará equivocado. La Regia Marina, que es el orgullo de la Italia fascista. En un ámbito militar, sí, cuenta con barcos teóricamente poderosos, bien armados, muy rápidos, pero carece de protección aérea, carece de radar, carece de muchos supuestos. Pero permanezcamos en tierra. Es 1939 se decía, y en 1939 se creó la primera división blindada del Ejército Real. Es la 132 Ariete. Se crea inicialmente en la zona de Liguria, cerca de la frontera con Francia. Se mantiene durante los días del ataque de la famosa puñalada por la espalda de reserva, no se utiliza. Inicialmente, la Ariete está armada en sus batallones. Tanquistas con los pésimos tanques L, los tanques ligeros, los tanques de los que hablábamos antes, tanques de pocas toneladas, que no resistirían la comparación. Imagínate con los tanques alemanes, ni siquiera con los franceses. Los franceses, por cierto, despliegan tanques potencialmente muy buenos, pero con la doctrina errónea de fragmentación. En medio de la infantería, sin agruparlos como los alemanes. Poco a poco, la división Henriette, que como se mencionó, se mantiene en reserva, comienza a cambiar, a reemplazar los tanques L inadecuados con los nuevos tanques medianos, no en los M1s que han demostrado ser muy malos en África del Norte. Los MM-11, entre otras cosas, más que tanques, son cañones de asalto, con el armamento principal en casamata y en la torreta giratoria solo ametralladoras. Pero son los nuevos M1340, los primeros verdaderos tanques medianos italianos, tanques de 13 toneladas más ligeros, en comparación con sus contrapartes alemanas, ingleses, franceses, pero que ya tienen su propia dignidad operativa. Con este armamento, que se va reemplazando poco a poco, la división es trasladada a Nápoles. Desde Nápoles, a principios de 1941, comienza la transferencia a Libia. ¿Por qué Libia? Porque en diciembre de 1940, el gran ejército del mariscal de campo Graciano es aniquilado en Sidi al-Barrani. Un núcleo enorme, teóricamente invencible, de divisiones apoyadas, todas las infanterías apoyadas por un núcleo blindado, el llamado agrupamiento. Maletti, es barrido, en preparación. Errores tácticos, errores estratégicos. Hay un poco de todo en la derrota de Graziani, que huye a toda velocidad hacia el oeste. Pasa una tras otra, las plazas fuertes. Y sigue repitiendo a Mussolini, que le insta a detenerse y luchar, que todo está perdido. Y en el camino de la huida, también pierde los restos de las diversas divisiones. Incluso cuando las fuerzas australianas llegan a Tobruk, lo hacen precisamente con los M11, capturados por los italianos en Sidi al-Barrani, en los que se ha vuelto a pintar un gran canguro blanco. Para dar testimonio del cambio de dueños, los nuevos propietarios de esos medios, que siguen siendo muy modestos. La Ariete es enviada a África para intentar la reconquista, no sola, porque irá a apoyar a una nueva formación alemana, lo que se convertirá en el famoso Cuerpo de África, enviado por Hitler, para apoyar al aliado italiano que se encuentra en graves dificultades. Inicialmente, las relaciones de poder son, al menos a nivel numérico, decididamente favorables a los italianos, que cuentan con varias divisiones. La mejor es la Ariete. Los alemanes desembarcan primero con las vanguardias de una división ligera. Podríamos definirla como un prototipo de división mecanizada, luego obtendrán también una división acorazada. Y con pocos hombres, pocos tanques a disposición. A finales de marzo de 1941, el nuevo comandante Erwin Rommel lanza la primera ofensiva. Lo justifica como un reconocimiento. Arvata ataca a los británicos y a sus aliados en Marsella-Brega, en el fondo de la Sírtica. Los británicos, que han enviado una buena parte de sus fuerzas de materiales a Grecia para apoyar al nuevo aliado heleno, no resisten el embate y, después de medio día de combates, se retiran. A Ariete se le da la tarea de actuar como una de las 3 puntas del tridente que debe ir a reocupar la Cirenaica. A lo largo de la cresta, un grupo de reconocimiento de la división ligera alemana asciende, junto con las divisiones de infantería italiana.
Un regimiento blindado alemán pasa al sur del Gebel e intenta moverse a Tenaglia, hacia la antigua frontera con Egipto. En medio pasa precisamente el Ariete, que conquista, reconquista pueblos, encuentra a los colonos italianos para recibirla hasta detenerse frente a Tobruk. Ya hemos hablado de eso, la gran fortaleza sobre el mar, que resulta inexpugnable, la fortaleza maldita sobre la que se acumulan con el tiempo, maldiciones sobre maldiciones, sobre maldiciones. De todos modos, encontrarán el video en el canal si quieren volver a verlo. Desde ese momento en adelante, para Rommel Larriete es una valiosísima compañera de batalla. Lo ve en Bedafog, donde el 4º regimiento de tanques pierde gran parte de sus fuerzas en batalla. Lo ve en la primera batalla de Bir el Gobi, en septiembre de 1941, y luego durante la ofensiva británica Crusader, que se lanza en noviembre. Cuando las fuerzas italo-alemanas están listas para lanzar el último asalto a Tobruk y son tomadas de frente, Larriete cubre la retirada italo-alemana nuevamente hacia la Sírtica. Lucha en Bir Kremisa, lucha en Sidi Rezek, lucha hasta llegar a El Agheila y a Yerdabiá. El 26 de diciembre, donde llega con las fuerzas ya reducidas al Lumicino, apenas 6 tanques, un batallón de Bersaglieri y la mitad de la artillería divisional. Muy poco, sin embargo, la división aún está en pie. Se necesita un ciclo completo de reorganización, de rearme, cierto. Un ciclo que se ve ralentizado por los suministros a Italia, que no siempre llegan a su destino. Cómplice en extremo, el contraespionaje británico que, utilizando las investigaciones de Alan Turing y otros científicos en Bletchley Park, logran descifrar los mensajes de la máquina Enigma alemana. Gracias a esto, los británicos hunden muchos transportes italianos que llevan suministros y medios a África. Pero en la primavera de 1942, Larriete está lista para luchar de nuevo. Es la nueva ofensiva de Rommel, la de Ain el-Ghazala, la fuente de la Gacela Rommel, en mayo de 1942 se pone en marcha a toda velocidad y lleva a cabo una masacre de brigadas aliadas. En el caldero de Ain el-Ghazala, Rommel organiza sus jardines del diablo, las trampas de minas y cañones antitanque, en las que atrae a las brigadas enemigas, despedazándolas una tras otra. A Ariete se le da la tarea de ocupar un puesto en Bir Akeib, y es un puesto mantenido por una brigada de la Francia Libre. Son miembros de la Legión, y no solo eso. Bajo el mando del general Koenig, se lucha de manera dura, de manera despiadada. Los franceses han dispuesto un jardín de minas alrededor del campo trincerá. Tras las minas, hay más cañones antitanque, que perforan uno por uno a los tanques del Ariete, si estos no saltan sobre ellas. Para vencer al presidio, es necesario asediar Bir Hakeim y esperar a que los franceses, ya escasos de agua, municiones y alimentos, decidan. Es de noche y es hora de abandonar la fortaleza aprovechando una brecha en el campo. Milato. Dejan detrás solo muertos y heridos. Es el mismo Rommel quien va a buscar la red en los días de Gazala. No sabe dónde terminó. La encuentra remendada, herida, pero la lleva de nuevo al asalto. Son los Bersaglieri del Ariete quienes terminan primero bajo Tobruk. Otra vez, siempre esa fortaleza. Son los ingenieros del 31º Batallón quienes van al asalto de las fortalezas de los campos minados de Tobruk. Desminarlos individualmente, para abrir el camino después de capturar la fortaleza marina. Es el momento de lanzarse a la persecución de los ingleses que están en retirada. Parece que todo favorece a la fortuna de Rommel y al ejército italo-alemán. Hasta ese lugar que se convirtió en leyenda. El Alamein. Una palabra que en árabe significa las dos banderas. A El Alamein. La ofensiva italo-alemana se detiene. En la primera batalla, los británicos, a pesar de estar aún escasos de recursos y refuerzos, logran con un enorme esfuerzo detener la ofensiva. Durante esta batalla, el mismo ejército italo-alemán, el mismo Ariete, sufre una pérdida muy grave. La muerte en Marsa Matruh de Ettore Baldassarre, el comandante del cuerpo blindado italiano, que, después de haber informado a sus oficiales, durante un reconocimiento en auto, es ametrallado hasta la muerte por un Spitfire. Es un mal presagio. El Ariete se sacude, se establece a lo largo de una línea defensiva después de la batalla de Alamalfa, y se dirige hacia el sur, acompañada por la 21ª Panzerdivisión alemana. Aquí es donde, durante la segunda batalla de El Alamein, entre finales de octubre y principios de noviembre de 1942, los tanquistas del Ariete realizaron su verdadero sacrificio. Larrieta llega a la batalla decisiva con las fuerzas reducidas. Cuenta con un centenar de tanques, la mayoría son M14, la evolución del M13 una tonelada más,
pero misma filosofía constructiva, mismo cañón de 47 en torreta, mismos defectos. Pocos vehículos autopropulsados que habían marcado la diferencia en el desierto, construidos sobre el chasis del M13 y luego del M14, y armados con excelentes piezas antiaéreas, de los cuales la velocidad inicial de Boca lograba permitir a los tanquistas penetrar las corazas enemigas. Los Bersaglieri son solo una compañía, pocos y sin embargo, incluso si están bajo personal, con medios a veces reacondicionados. Sexto a la bella y buena. L'Ariete lucha durante 12 días, sufre los devastadores bombardeos de los británicos, luego soporta sus asaltos, uno tras otro, y aún. El 3 de noviembre, cuando la batalla ya va para peor, L'Ariete está cubriendo el sur, donde podría ocurrir la maniobra de Tenaglia. ¿Dónde llegará la maniobra de Tenaglia? Al día siguiente, los británicos llegan en gran número, atacan de manera violenta. El general Arena, último comandante del Ariete, exhorta a sus hombres a resistir a toda costa en un esfuerzo titánico. Debemos cubrir la retirada de las unidades que están en la costa. Sobre las 15:30 del 4 de noviembre de 1942, el general Arena envía un último mensaje de radio al Estado Mayor ítalo-alemán. Tanques enemigos irrumpieron en el sur. Con esto, Ariete se encuentra rodeado aproximadamente a 5 kilómetros al noroeste de Bir-el-Andkarri. Ariete combate. No habrá más comunicaciones. L'Ariete es destruida. En el lugar, los últimos tanques luchan, disparan todas las municiones que tienen los Bersaglieri, comienzan a asaltar los tanques. Enemigos con las manos desnudas, intentan luchar con granadas de mano, intentan subir a las torretas enemigas para meter una bomba o una botella de molotov. Siguiendo el ejemplo de los chicos de la Folgore, todo es inútil. Es una batalla perdida. L'Ariete está destruida. Muy pocos se salvan de la masacre. Apenas se salva el 13º batallón, que con pocos tanques, junto con los últimos Bersaglieri y los semoventes, se dirige hacia el norte. Hacia Fuka, el campo de aviación, son apenas una veintena de vehículos sobrecargados, en algunos casos con soldados, que buscan una vía de escape del desierto. Otra masacre sucede en Fuka. Menos de la mitad de las fuerzas sobreviven. Lo que queda del Ariete se encuentra en una nueva formación, el Grupo Táctico Ariete, que se constituye con los restos del Ariete. De la otra división blindada, la Littorio de la 101ª Trieste, la motorizada, la más avanzada de todas, en la primera batalla de El Alamein. Estas fuerzas son reorganizadas en un sentido defensivo, aunque básicamente tienen que huir. Regresan Fuka, Marsa, Matruh, Sidiad, Barrabi, Solú, Bardia, Tobruk, Derna, Bengasi, Marcelbrega y la Geila. Todos repasan la Cirenaica hasta llegar a la Sírtica. Desde la Sírtica suben hacia la Tripolitania y desde la Tripolitania, en Túnez, ocupada después del colapso de la Francia de Vichy. Y es precisamente en Túnez donde termina la historia de lo que queda de la división Ariete, original, que es destruida en sus restos entre finales de abril y principios de mayo del 43. El nombre Ariete seguirá adelante, porque más adelante se reorganizará una nueva división, la 135 grados. Ariete II se llama No está aún a pleno personal, cuando se le confía al general Raffaele Cadorna, heredero de la famosa dinastía Cadorna, a quien se le encomienda la tarea de la defensa de Roma. Ya hemos hablado de esto en otro video. Cadorna y sus soldados luchan de manera ejemplar, enérgica, pero cuando la cadena de mando superior se disuelve, cuando llega la orden de regresar, entonces Cadorna debe esconderse. Unirse a la resistencia con muchos otros soldados. Ya hemos hablado de esto. En la posguerra, el Ariete se resuelve otra vez, esta vez con base en Friuli, en Tauriano, provincia de Pordenone, no muy lejos de Spilimbergo. Es allí donde el Ariete se reconstituyó, primero como división, actualmente como brigada blindada, siempre punta de lanza, ahora armada, como habíamos dicho al principio, con el tanque de batalla principal, que lleva su mismo nombre Ariete. Una garantía de capacidad, de voluntad de luchar, de capacidad de resistencia. Como el animal, que, también símbolo de terquedad, de obstinación, nunca quiere rendirse. Este es el recuerdo de la primera red. Sobrevive hoy, más de 80 años después, gracias al sacrificio de esos chicos que murieron en África, en una guerra inútil. Se sacrificarán en la defensa de Roma, en Monterosi, sin saber que el rey y el gobierno ya habían escapado. Hoy, la L'Ariete es otra cosa. Es una brigada. A menudo está comprometida no solo en cuestiones de entrenamiento, sino también en misiones de paz. Y hay que apostar por ello. El espíritu de los tanquistas, el espíritu combativo,
El espíritu pugnaz y persistente ha permanecido intacto desde aquellos días. A Eleanor Main, a Tobruk, a Bir Hakeim, a Enel Gatzalah, a Bir el Gobi, hasta nuestros días. Gracias a todos.